en Egipto es ilegal tú transicionar o convertirte a otra religión. Entonces los cristianos desde que nacen son marcados para que tengan una diferenciación, son discriminados, son segregados. Les colocan una marca aquí en el brazo y encontramos una niña que estaba con muletas y dijimos, vamos a orar por ella. Tienes que estar sensible ahí. Sensible, intentó caminar y la niña volvió a la sala de clase porque nos demoramos un poco y llegó tarde a la clase, pero llegó caminando, sin la muleta, con la muleta en la mano. En el medio del pasillo de la universidad comenzamos a orar por él, le puso sus manos así, le tocamos las manos, comenzamos a orar por él y recibió el Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo en medio del pasillo de la universidad. Comenzó a llorar y me decía que cuando terminamos de orar estaba llorando y decía que sus manos quemaban así. Y ahí me embarqué en un ayuno de 7 días y el Señor me confirmó, ándate a Brasil. Sí, el Señor me dio claramente una visión donde veía como había una madera, probablemente era un cedro del Líbano, en el desierto. Y en ese desierto, esa madera que estaba tirada ahí, comenzaban a salir raíces, comenzaban a salir, florecer en el desierto. Oíamos la historia de musulmanes que se convertían al cristianismo porque tenían sueños con el hombre de blanco. Los primeros 3 meses tuve un tiempo de búsqueda, un tiempo de intercesión, de oración, y el Señor confirmó en mi corazón, fui bautizado en el Espíritu Santo en mi cuarto. Nunca había hablado en lenguas, el Señor me dio profecía, me dio cosas que nunca había, comencé a llorar, y el Señor me tocó tan fuerte que tuve la convicción de que necesitaba predicar el Evangelio. Hola, ¿cómo están todos? Aquí estamos otra vez en un nuevo capítulo de la Rockcast. Estamos súper contentos porque ya tuvimos una jornada anterior de compartir de varios temas y ahora vamos a reiniciar. Y hoy día un tema especial, un tema donde vamos a compartir sobre la evangelización mundial, sobre las misiones. Tenemos una persona muy importante que ha estado recorriendo el mundo. Él nos va a contar sus experiencias y también nos va a decir lo que está viviendo hoy día en el trabajo misionero, en la evangelización. Recordemos que la misión no espera, así que vamos al grano y quiero presentarles a nuestro invitado especial, Marcos Retes. Él va a saludar y también quiero recordarles que algunos nombres vamos a tener que guardarlos en reserva porque él estuvo en lugares donde el evangelio es prohibido ser predicado. Así que, Marcos, por favor, saluda a todos nuestros amigos y compártenos un poquito sobre tu primer tiempo ahí en tu trabajo de preparación ministerial. Hola a todos, aquí Marcos, como bien me presentaron. Es un honor para mí estar aquí en este episodio de la Rockcast. Me gusta mucho lo que el Señor está haciendo. He acompañado desde siempre. La Roca ha sido mi iglesia desde que nací. Entonces, ver lo que el Señor está haciendo aquí, porque ahora yo estoy viviendo en Brasil, entonces estoy un poco más alejado de lo que está haciendo aquí, pero lo sigo acompañando, sigo viviendo cerca en el Espíritu. Y bueno, el Señor me sacó de esta tierra, preciosa tierra de aquí de Chile, por un llamado misionero, un llamado donde el Señor me habló para salir de mi tierra, en el mismo lugar que mi padre fue misionero, allá en el sur, en Hornopirén, donde mi padre fue misionero el año 91. Hicimos un viaje de familiar. El viaje que hicimos familiar fue el 2021, parece que fue, 22. 2022, ahí fuimos para allá, hablamos con las personas, escuché un poco de la historia, de los testimonios que estaban viviendo por allá, y eso el Espíritu Santo mientras escuchaba me comenzó a hablar de que tenía que vivir lo mismo, y ahí me embarqué en un ayuno de 7 días y el Señor me confirmó, ándate a Brasil, me dijo. Entonces por eso no estoy aquí más, estoy aquí en Chile, estoy desde el 2022, desde junio de 2022 estoy viviendo fuera en Brasil, y ha sido una jornada de ahora 3 años, donde el Señor ha hablado mucho, me ha direccionado a específicamente un tiempo de estar en el ministerio integral, en las misiones, evangelización, aprender, de estudiar también, de prepararme ministerialmente. He tenido la oportunidad, como bien decía mi papá, estar en varios países perseguidos, bueno, dos países perseguidos. Uno que no era tan perseguido, pero también tenía el Líbano, que es un país no perseguido, pero es del Medio Oriente igual. Es como la entrada del cristianismo al Medio Oriente, como lo vemos nosotros. Y me recuerdo mucho que cuando estábamos en el tiempo de preparación para ir a ese viaje, estuvimos orando bastante por ese país y el Señor me dio claramente una visión donde veía como
había una madera, probablemente era un cedro del Líbano, en el desierto. Y en ese desierto, esa madera que estaba tirada ahí, comenzaban a salir raíces, comenzaban a salir, florecer en el desierto. Y eso fue lo que vimos claramente cuando nosotros tuvimos ese tiempo de un mes allá en el Líbano, que vimos que el Líbano es un lugar específico en el Medio Oriente para que el Evangelio, el cristianismo, el Evangelio del Reino, el mensaje de Jesús entre al Medio Oriente. Sí. Porque es un país abierto donde está dividido 50-50, es un país que 50% musulmán, 50% cristiano, la mayoría es ortodoxo, copto, y pudimos tener la oportunidad de predicar el Evangelio en lugares donde no mucha gente había llegado y en lugares también bien turísticos. Esa es la gracia, porque en lugares turísticos también hay Claro. más libertad para poder predicar. No podíamos entrar en ciertos lugares que eran más restringidos solo para musulmanes, pero estuvimos ahí en el límite. Entiendo. Una cosa interesante que también yo me he dado cuenta es que hay cientos de jóvenes que están siendo como despertados para este tiempo de evangelización. Yo me recuerdo en mi año de juventud, había muchos jóvenes también. La juventud siempre ha sido una fuerza súper potente para poder llevar el Evangelio. Hoy día, antes de sumergirnos más sobre el Medio Oriente, ¿cómo ha sido este proceso anterior? ¿Cómo llegaste tú? ¿En qué escuela estás estudiando? ¿Cómo te estás preparando? ¿Y cómo fue esa primera experiencia de preparación para llegar después hasta el Medio Oriente? Bueno, como dije, estaba en Brasil. Me fui a Brasil el 2022, en junio del 2022, y en ese tiempo el Señor comenzó a hablarme sobre vivir una experiencia con el Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo. Y de hecho todo lo que viví antes fue guiado y direccionado por el Espíritu Santo. Y cuando llegué allá, los primeros 3 meses tuve un tiempo de búsqueda, un tiempo de intercesión, de oración, y el Señor confirmó en mi corazón. Fui bautizado en el Espíritu Santo en mi cuarto, solo. No tenía nadie más que orarse por mí. ¡Wow! Fue tremendo, poderoso. El Señor vino, descendió sobre mí. Nunca había hablado en lenguas. El Señor me dio profecía, me dio cosas que nunca había. Comencé a llorar. Y el Señor me tocó tan fuerte que tuve la convicción de que necesitaba predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio de alguna forma, solo que como no estaba acostumbrado, la primera vez que lo intenté, salí de mi casa, del apartamento en el que estaba, fui a la plaza. Intenté hablar con alguien, el Señor me había dado una palabra de conocimiento para esa persona, pero no pude hacer nada. Llegué enfrente de esa persona y no le dije nada, solo lo miré, lo encaré y me fui. Y ahí comencé a entender que necesitaba prepararme, necesitaba saber cómo hacer las cosas, que no es que se puede, sí, pero yo personalmente quizás en mi vida necesitaba una preparación más grande, una preparación mayor. Exacto. Para poder hacer lo que el Señor me estaba mostrando para hacer. Y después de eso pasé por un proceso de estar con un grupo de personas, ese grupo de personas que estaba liderando como un grupo pequeño. Esas personas me invitaron para la conferencia de Dunamis, donde hablaron sobre una escuela ministerial de misiones también, que el Espíritu Santo ahora me dijo, es eso donde tienes que prepararte. Así que me inscribí y el año 2024 comencé a prepararme en la escuela del DSM, el Dunamis School of Ministry, que es la escuela ministerial del Dunamis, un movimiento de Brasil. ¿Está en qué ciudad? Está en la ciudad de Paricuaraçu, en el estado de São Paulo. ¿A cuánto más o menos queda del mismo centro de São Paulo, por así decir? Está a 3 horas de São Paulo, 3 horas. La capital. Yendo hacia el sur, ¿no? Yendo hacia el sur, cerca del litoral. Oye, y entonces la FARC queda hacia el sur brasilero. En la FARC, en el edificio de la FARC, ¿cuántas personas más o menos pueden ser alojadas o cuántos alumnos hay hoy en día? Bueno, en la FARC se pueden alojar la máxima capacidad yo sé que se han alojado personas ahí, han sido unas 700 personas, que ha sido en la escuela de Greenhouse, que es una escuela más corta, de avivamiento, y por ejemplo ahora nuestra escuela, DSM, como una escuela más larga de 1 año, 10 meses, hay 220 alumnos, 60 que son de segundo año y 160 que son de primer año. De primer año.
Esta gente de primer año, nosotros en la iglesia tenemos varios que son, bueno, de nuestros jóvenes que van a estar también hablando junto con nosotros, los vamos a entrevistar a algunos de ellos para que puedan también conocer un poco lo que está pasando. Pero para ti fue importante el primer año, tuviste una gran experiencia, una preparación. Esta escuela dura un año para capacitarlos y después ustedes van a hacer un práctico. ¿El práctico encaja al principio, al medio, al final? ¿Cuánto tiempo es el práctico? Más o menos. Bueno, el primer año para mí fue muy enfocado en redención de Dios, varios aspectos de mi vida. Y bueno, la escuela se divide en 4 fases, que la primera es sobre una fase fundamental, de lanzar los fundamentos, donde nos enseñan todo lo que es misiones, evangelismo, cómo evangelizar, hay cura y libertación, para pasar todos los procesos que cada uno está viviendo. Y en ese proceso, todo lo que nos enseñan, al final lo llevamos a un viaje misionero que sería la segunda fase. Ahí también aprendemos a escuchar la voz de Dios, a movernos en lo sobrenatural también, en no tener miedo, en orar por sanidad, orar por la gente, hacer evangelismo en las calles, creativos también. Y salimos a las calles durante ese tiempo. El año pasado fueron 3 meses, este año fueron 2 meses solamente, pero tenemos un viaje corto de misiones, que serían 3 meses. Y ahí fue cuando yo fui en el primer año al Líbano y a Egipto. Vamos a volver al Líbano y a Egipto, pero este líder, el líder Teo, parece que se llama el cierto Teo Hayashi. Este líder que fue el que tuvo la visión de plantar lo que sería la escuela FAR, también hoy día son líderes de la iglesia, también parece Zion, ¿cierto? Allá en Brasil. Pero hay una cosa súper interesante que a mí me llamó mucho la atención, que no es una escuela solamente de misiones, sino que están hablando de una escuela un poquito más amplia. Explícame un poquito eso. Claro, la escuela del DSM es una escuela ministerial, es más enfocada en formar líderes para la generación de hoy en día, y por eso se divide en 4 fases. La primera es los fundamentos, la segunda es un viaje misionero donde ponemos en práctica todo lo que aprendemos, y ya la tercera fase, después de un break, tenemos que leer la Biblia durante 3 meses, más o menos, aproximadamente. Y en esa lectura de la Biblia aprendemos de la Biblia, fundamentos bíblicos, estudiamos la Biblia un poco más a fondo, y después de eso tenemos como visión y liderazgo sobrenatural, que también son para dar fundamento a los líderes que están saliendo de la escuela. Sí, yo estuve allá el año pasado, me acuerdo, cuando fuimos a visitar junto con el pastor Luis Carlos, el líder de nuestros, pastor de nuestros jóvenes acá en Rancagua. A mí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros entramos pudimos percibir, y yo no quiero usar la palabra así media rebuscada, pero literalmente sentimos una cosa muy especial ahí dentro de ese lugar donde ustedes estaban buscando al Señor. De hecho, yo me acuerdo haber escuchado a una líder, no me acuerdo el nombre de la líder, que estaba hablando de algunos temas, inclusive que yo estaba estudiando filosofía en el semestre que yo estaba estudiando. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la forma de la cosmovisión combinada con una espiritualidad súper profunda y una sensibilidad súper potente con respecto a la obra del Espíritu Santo de Dios, inclusive a los dones más, ¿cierto?, de poder, señales, milagros, todas esas cosas. Cuéntame un poco, ¿eso es requisito? ¿Es una cuestión que ustedes los preparan para que vayan a orar por los enfermos y vean milagros? ¿Los preparan para que en dones de poder? ¿Los preparan en dones de poder? Claro, la primera fase, como dije, es una fase donde se lanzan los fundamentos, y en una de las partes de eso, una de las clases, una de las semanas de clase específica es sobre los dones. Bueno, una de las clases también es una de las semanas de Espíritu Santo, que ahí nos enseñan un poco más quién es el Espíritu Santo, una persona, cómo Él actúa en nuestras vidas. Y también después hay otra semana que nos enseñan todo eso de orar por sanidad, moverse en lo sobrenatural, en las palabras de conocimiento, palabras proféticas, buscar los dones. Y también nos hacen clases prácticas de cómo moverse en eso, de cómo entregar una palabra profética, de cómo entregar una palabra de conocimiento, de cómo buscar, de cómo orar por sanidad, de cómo buscar los dones para uno. Como dice la palabra de Dios, busquen los mejores dones. Sí, sí, claro. Y ahí nos enseñan a buscar eso. Es como más el hambre por los dones, pero no es para
mostrarse, sino que es para poder derramarlos cuando estamos en el campo misionero. Claro, como para exactamente. actuar y mostrar el amor de Dios de diferentes formas. Me acordé mucho me acordé mucho de este predicador, parece que es americano, que usa dreadlock. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Todd White. Exactamente, me están soplando por interno Todd White. Me acordé de él, ¿cierto? Cuando él, ¿cierto? Oraba en las calles, y es lo que yo sentía en mi corazón también, que de repente todos los trabajos evangelizadores eran antiguamente, en el tiempo nuestro, nos enseñaban a evangelizar con las 4 leyes espirituales y eran súper rígidos, muy del estilo anglosajón de esos años, de las iglesias más conservadoras. Pero yo había leído muchas cosas y veía que la mejor evangelización era la manifestación del poder de Dios en las personas. O sea, nadie queda indiferente cuando tú de repente oras por un enfermo y ese enfermo es sanado. O cuando de repente te encuentras con alguien en la calle y le das una palabra de ciencia, o sea, le dices lo que está viviendo o lo que está pasando, y esas personas quedan realmente impactadas. ¿Eso más o menos lo que están viviendo ustedes cuando salen a los prácticos? Sí, cuando nosotros vivimos eso, lo que aprendemos, lo que enseñaron, por ejemplo, en las clases de evangelismo fue eso, mostrar el amor de Dios, no solamente de una forma caritativa, entregando, por ejemplo, un alimento, Sí. entregando una palabra de Jesús, que es muy importante también, Claro. pero también mostrar el amor de Dios con los dones de poder, como bien se dijo, que son una demostración de el amor de Dios hacia la persona, porque una palabra de conocimiento viene para refrescar, Claro. para mostrarle que Dios está escuchando, viendo, sabiendo lo que está pasando en la vida de la persona, Sí. y nosotros somos el canal de bendición para esas personas. Y bueno, varias historias que podría contar, pero una específica que se me viene a la mente, puedo contar una de sanidad y una de palabra de conocimiento. Estamos ahí en San Pablo, porque mi viaje misionero el año pasado fue en San Pablo, una semana, un mes en el Líbano y un mes en Egipto, y en San Pablo estuvimos visitando varias universidades. En grupos de universidades que se llaman Pockets, que también son del Dunamis, y hacíamos una reunión como un grupo pequeño dentro de la universidad, y después salíamos a evangelizar haciendo casas tesoros, que el casa tesoro es una forma de evangelismo, que le pide al Espíritu Santo que te revele alguna cosa. Wow. Le dice, Espíritu Santo, revélame, qué sé yo, una pieza, un color de una ropa, alguna cosa, dame una palabra para alguna persona que voy a encontrar hoy. Entonces ahí el Señor te revela, por ejemplo, en esa misma universidad puedo contar una palabra de conocimiento y una palabra y una sanidad. Cuando estábamos orando ese día, el Señor me mostró un Nike bien grande en una polera negra. Y decía un Nike bien grande, bien escrito así, aquí en la cabeza. La palabra Nike. Nike, y con el símbolo así. ¡Wow! Nike. Y ahí yo dije, ya, vamos. Salimos a evangelizar, salimos a hablar del amor de Jesús, íbamos buscando a las personas, porque esa es la gracia del casa tesoro. Sales, hablas con las personas, vas viendo. Tienes que estar sensible ahí. Es sensible. Y mientras estábamos al final ya del evangelismo, ese día fue un poco más tranquilo, porque justo las clases no habían tantas clases, si bien recuerdo. Cuando estábamos terminando, los niños también, porque era una universidad y colegio al mismo tiempo en San Pablo, no me acuerdo el nombre de la universidad. Y encontramos una niña que estaba con muletas y dijimos, vamos a orar por ella. Y estaba con su grupo de amigas, y uno cuando ya ve, por ejemplo, una persona con muletas solita, dice, ya, lo voy a orar por ella que es como más fácil. Sí, más fácil. Estaban como unas 6 niñas de adolescentes y nos acercamos, les dijimos, oye, ¿cuál es tu nombre? Queríamos orar por ti. Y él dijo, ¿pero por qué? Porque creemos que el Señor te puede sanar. Y le preguntamos, ¿tú quieres ser sana? Y ella dijo, sí. Ella tenía 2 amigas que eran cristianas del grupo, las 4 que no eran cristianas se fueron y las 2 que eran cristianas se quedaron con ella para ver la oración. Y ahí la llevamos a un lugar más reservado y comenzamos a orar por ella. La primera vez tampoco pasó nada en su pierna, que estaba con muletas, tenía una enfermedad en ligamento que no la dejaba caminar, tenía mucho dolor para poder caminar. Oramos, era una enfermedad muy específica, no me acuerdo el nombre. Oramos, no pasó nada. Después dijimos, le explicamos un poco más cómo el Señor la podía sanar y por qué el Señor la quería sanar. Después dijimos, ¿podemos orar de nuevo? Y dijo que sí. Oramos, intentó caminar y la niña volvió a la sala de clase porque nos demoramos un poco y llegó tarde a la clase, pero llegó caminando.
sin la muleta, con la muleta en la mano. Ahí Guau. llegó y la profesora nos, como que nos atacó en cierto sentido porque nos dijo, ¿por qué están trayendo a la niña tarde? ¿Por qué llegó tarde? Y le contamos, pero la niña fue curada, sanada. Y ella nos dijo, a mí no me importa que se haya sanado, ella tiene que estar aquí a esta hora y a esta hora. Y ahí nosotros dijimos, bueno, ella y los amigos que estaban en la sala de aula quedaron impresionados, se fueron tocados, ahí la niña también recibió del Señor, Aleluya. hizo la oración de fe también, fue salva, y sus amigas estaban contentas porque vieron la manifestación del poder en alguien cercano de ellos, Tremendo. que ella no era creyente. Y en esa misma universidad, después cuando entregamos a la niña, fuimos a entregar a la niña a la sala, nos íbamos devolviendo y dijimos, ya vamos a tomar agua antes de irnos de la universidad, porque ya teníamos ¿Sí? la hora de ir. Y justo cuando estoy tomando agua, me doy vuelta para atrás. En todo el día no había visto personas con poleras Nike, pero con Nike chico. Nike chico Sí. o... Yo te iba a preguntar eso, ¿y dónde está el hombre de la Nike? Ahí Nike chico. Y yo dije, ya, quizás no fue. Y justo cuando estoy tomando agua, me doy vuelta y viene un chico caminando con una polera Nike así gigante, el Nike, y escrito Nike negro así. No, el blanco y la polera negra. Y dije, Y yo dije, pasó por el frente mío y dije, pero voy nomás. Y fui, le toqué el hombro y le dije, hola, ¿cómo estás? Me presenté y le dije, oye, ¿sabés qué? Hace como una hora estaba orando para que el Señor me mostrara a alguien y me mostró tu polera y el Señor me entregó una palabra. Era una palabra sobre que él era católico y yo le di una palabra sobre que él se sentía separado de Dios aún siendo católico. Como una separación de que no podía conectarse con Dios. Y le comencé a hablar sobre el Espíritu Santo, le comencé a hablar que necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para poder recibir esa conexión, esa relación con el Padre, y dijo que quería recibir. Así que en el medio del pasillo de la universidad comenzamos a orar por él, le puso sus manos así, le tocamos las manos, comenzamos a orar por él, y recibió el Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo en medio del pasillo de la universidad, comenzó a llorar, y me decía que cuando terminamos de orar, estaba llorando, y decía que sus manos quemaban así. Le quemaban. Pero no quise ser tan expresivo porque estaba en medio del pasillo de la universidad. Después nos fuimos y le seguimos contando de nuestra experiencia y quedó súper animado. Dijo que se iba a conectar a una iglesia también. Y fue súper. No fue él, no el que te conectó hace poco, ¿no? No, él no es. No es el que te más allá. No. Pero qué tremendo cuando nosotros vemos eso. Yo por eso decía de que cuando tú comienzas a tener osadía para poder llevar el mensaje del Evangelio, es imposible que el Evangelio no sea un impacto para la gente. Porque a veces redujimos el Evangelio solamente, que también como dices tú es importante, a entregarle los factores de las 4 leyes espirituales que conocemos, ¿cierto?, del mundo anglosajón, ¿no? Que esa técnica de las 4 leyes espirituales, y al mismo tiempo también de ayudar al que lo necesita con alimento, que también es importante, pero que cuando Dios comienza a revelarte lo que está sucediendo con la persona o a manifestar el poder de Dios, tanto de sanidad, de liberación, eso es increíble. Realmente es un desafío impresionante de que la iglesia se pueda mover eso. Excelente. Tú terminaste entonces ese tiempo, te fuiste esa semana de práctico, ya entendemos lo que viviste en el primer tiempo, y después te fuiste al Líbano. Asia es yo estaba leyendo las estadísticas, y tiene muchos cristianos, pero no en esa parte, en el Medio Oriente. Tú estuviste en el Medio Oriente, estuviste en el Líbano, al ladito de Israel, la parte norte de Israel. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque yo me acuerdo que en ese tiempo estaban comenzando la guerra y nosotros acá, tu mamá estaba aquí como diciendo, no quiero que mi hijo vaya al Líbano, y tú estabas recibiendo que tenías que ir al Líbano. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ir al Medio Oriente, ir al Líbano, sobre todo al Líbano, fue una confirmación de Dios, porque una de las cosas que hacemos en la escuela para ir a un viaje misionero es que hay un tiempo específico donde oramos también y le preguntamos al Señor dónde quiere Él llevarnos. Entonces es como una decisión nuestra que se la pasamos a los líderes y los líderes oran en base de eso y arman los equipos para enviarlos según las características, habilidades y también lo que ellos sienten del Señor en oración. Y ese momento que estábamos orando yo sentía fuertemente en mi corazón que tenía que ir al Líbano. Y comencé a orar y eso me dijo, Líbano. Entonces coloqué y de primera opción y me mandaron para allá. Entonces ya desde el comienzo fue un milagro. Además de los milagros financieros que también son importantes porque no tenía nada para viajar y el Señor proveyó en 3 días en la Pascua. Comenzó en la Pascua y el tercer día tenía todo el valor
para poder viajar. ¿Cuánto era el valor más o menos? Eran 15.000 reales, que son... ¿Como $5.000? No, como $3.000, $3.500, no, $3.500 más o menos. Más o menos. Más o menos. Sí. Sí, $3.500 más o menos. Y en 3 días el Señor hizo el milagro de una forma sobrenatural. Fue mi última estrategia. Mandé una carta y el de la noche a la mañana ya tenía la mitad del valor de una forma sobrenatural, y después los últimos 2 días se fue completando el valor que necesitaba. Entonces llegué al Líbano, y el Líbano fue también, como estaba contando al inicio, el Líbano es la entrada del Evangelio para el Medio Oriente, porque el Medio Oriente es un lugar que no estaba tan alcanzado. De hecho, nosotros allá, estando allá, oíamos la historia de musulmanes ¿Sí? que se convertían al cristianismo porque tenían sueños con el hombre de blanco, y ellos recibían un sueño y decían, es esto, y se convertían al Señor, entregaban su vida a Jesús. Wow. Muchos de ellos también, otra historia es que ellos recibían, por ejemplo, en un sueño una dirección, y ellos iban a esa dirección porque el hombre de blanco les decía que fueran a esa dirección. Y ahí había un misionero, había un cristiano que estaba firme en la fe, y él decía, cuando llegaban, tocaban la puerta y les preguntaba por qué están aquí, y los musulmanes decían, no, porque en mi sueño un hombre de blanco me dijo que viniera aquí y que me iba a explicar quién era ese hombre de blanco, quién era Jesús. Wow. Y ahí los misioneros hacían el trabajo, ¿no? Entonces el trabajo misionero en el Medio Oriente, el más interesado, igual que en todas partes del mundo, en hacerlo es el mismo Dios, el mismo Jesús, que se revela a sus hijos, se revela a la humanidad. Y nosotros estando allá vimos esa realidad que, además como el país estaba en guerra, era una tensión entre el musulmán, ¿no? La religión, el extremismo en algunos casos, y también la guerra. Entonces había un país que estaba bien desesperanzado. Muchas de las personas que nosotros visitamos no habían salido de su casa hace 3 años porque la guerra ya los tenía como tan mal que no... La desestabilización. Causaba eso. Entonces había mucha gente que estaba encerrada en sus casas, y nosotros los trabajos que hacíamos era visitar a esas familias, visitar a esas personas, llevarles alimentos, escucharlos, porque muchas veces nos contaban historias tan terribles de, por ejemplo, que sus hijos tenían que ser mandados al sur, que el sur es donde estaba la guerra más intensa, otros que sus hijos fueron casi de vacaciones a Siria y nunca más volvieron, hace 6 años estaban sin poder ver a su hijo, y lo buscaban. Entonces, bueno, en esa situación lo único que puede hacer es escuchar, hablar de Jesús, del amor de Jesús, de la esperanza de Jesús, y bueno, más que nada escuchar y estar ahí, mostrar el amor de Dios con acciones. Con acciones a veces también es importante, y una de las experiencias que para mí fue más impactante fue esa, la visita en las casas. Y estábamos trabajando con una ONG de allá del Líbano, y visitamos las casas con esa ONG, y después en la última semana del Líbano hicimos un evento grande de hamburguesa en una plaza, y en esa plaza fueron varias familias, eran 600 personas. 600 personas que teníamos teatro, teníamos hamburguesas, teníamos juegos para los niños también, y varias otras actividades. Y en ese lugar, cuando terminamos de todo el evento, el líder de la ONG nos reunió y nos dijo que todas esas personas que habíamos visto, que estaban felices en la plaza, que se estaban alegrando, contentas, las personas que nosotros habíamos visitado las encontrábamos ahí con caras sonrientes, y en la casa las caras que tenían eran caras de desesperanza, de tristeza. Y en ese lugar el líder de la ONG nos dijo que la mayoría de esas personas era la primera vez que salían de sus casas por toda la desesperanza. Entonces, llevar ese amor de una forma también, porque ya hablamos de los dones de poder, pero también del fruto del Espíritu, que es el amor, la compasión, la misericordia, y llevarlo de esa forma de cuidado, de cariño, de alegría para las personas, para darles esperanza, porque eso es lo que también marcó mi corazón allá, que a pesar de que a veces no teníamos nada que decir, estando oyendo las historias y hablando del mensaje de Jesús, traía esperanza, traía alegría, y de tan solo ver, por ejemplo, extranjeros que veían a la casa de ellos, claro, eso les cambiaba ya sí, por la perspectiva, sí, pues les daba esperanza, y eso, yo creo que eso es muy, muy importante. Es lo que hacía un poco Jesús también.
Sí. Imagínate que Jesús entre a la casa de Zaqueo, a pesar de que era un publicano, un hombre que lo odiaban los propios judíos y al mismo tiempo tenía problemas con los romanos, ¿cierto? Entonces era un hombre ahí y de repente está en un árbol y el Señor dice, no, sabes que tengo que estar en tu casa. Imagínate la felicidad. Porque siempre siendo rechazado, como por ser publicano, ladrón, y de repente Jesús llega con esperanza. Bueno, lo mismo sucede con ustedes, que están ahí, la gente desesperanzada, y esos misioneros llegan a compartir. Y Egipto. Egipto también es un país bastante difícil. ¿Es más difícil el Líbano o es más difícil Egipto? Más difícil Egipto. Egipto es un país así mayormente musulmán y es un país bien cerrado. En Egipto es ilegal tú transicionar o convertirte a otra religión. Ya. Porque hay cristianos, pero los cristianos son como nacen en una familia cristiana, entonces son cristianos porque nacieron en esa familia, igual que los musulmanes. Claro. Como un poco cultural, tradición. Cultural, sí. Entonces, si tú naciste en una familia cristiana, eres cristiano hasta la muerte. Si naciste en una familia musulmana, eres musulmán hasta la muerte. Y lo que es ilegal, que lo pueden llevar a la cárcel y todo, es tú convertirte a otra religión. Entonces los cristianos, desde que nacen, son marcados para que tengan una diferenciación, son discriminados, son segregados, les colocan una marca aquí en el brazo o en la muñeca, en el brazo. Entonces todas las personas saben que son cristianos. Claro, o sea, Entonces se llevan muy bien entre ellos, cristianos y musulmanes. no sé, casi no hay mucha relación entre ellos, ¿no? No. Y hay, como tú dices, hay espacios para cristianos y espacios para musulmanes. Sí, hay espacios para cristianos y espacios para musulmanes. Por ejemplo, depende igual de la ciudad. Hay ciudades que son más abiertas por el turismo, entonces es más tranquilo, ¿Ya? como el Cairo, Hurghada, que son lugares turísticos. Pero había ciudades que nosotros visitamos que eran pueblos o ciudades grandes que no eran lugares turísticos y que eran bien cerrados. Entonces, bueno, en todas partes la policía siempre nos acompañaba de alguna u otra forma. Por ejemplo, en lugares más turísticos la policía siempre estaba fuera de las iglesias también, como cuidando, vigilando. Y en esos lugares más cerrados la policía estaba fuera de nuestras casas. Ellos se quedaban a dormir, tenían como un turno para quedarse el día y la noche entera fuera de la casa con armas, nos protegían y nos vigilaban al mismo tiempo. Entonces cada vez que salíamos a administrar alguna iglesia también nos escoltaban con un carro de policía, un auto de policía. Y era como, lo hacían por protección, Claro. porque obviamente también hay extremistas que pueden causar daño, que cuando ven a extranjeros, el pensamiento musulmán no es como el pensamiento occidental, el pensamiento oriental es como, ya, Occidente es cristiano. Claro. Entonces todos los turistas que son de Occidente son cristianos. Por lo mismo que está diciendo, que es como una cultura cristiana, entonces todos los que van, para ellos son cristianos. Son cristianos. Entonces ellos no van a hacer diferenciaciones, se nota a distancia quiénes son los turistas. Claro, exactamente. Y eso también es importante porque esto responde también a un factor económico. Ellos cuidan el turismo, no es porque estén de acuerdo, o sea, no están de acuerdo con el cristianismo. Por ejemplo, el gobierno musulmán de Egipto no está de acuerdo con el cristianismo, pero genera recursos, porque el turismo, ¿cierto? Occidente, van muchos turistas y genera entonces recursos e ingresos. Pasando a un tema, ¿cierto? Para ir cerrando ya nuestra conversación, hay algo que me llamó mucho la atención, que lo saqué, ¿cierto? De Sebastián Fat, que es un estadista, trabaja, ¿cierto? Con estadística francés, y él dice que se estima una cifra de 660 millones de cristianos evangélicos. Representa el 26% de los cristianos, ¿cierto? No, perdón, el 26%. Y dice, según Gordon Cowell, la cifra creció desde 112 millones en 1970 hasta 386 millones en el 2020. Y en ese año, el 2020, el 77% de los evangélicos vivían en el sur global. Eso significa África, América Latina y Asia. Hoy día está entonces concentrada toda la fuerza evangélica en estas partes, en estos tres continentes, África, América Latina y Asia. Eso nos deja para pensar de que tenemos dos continentes que están realmente abandonados, que sería Europa y Oceanía. ¿Crees tú que es hoy día un gran desafío que se preparen misioneros? Porque yo sé que el DCM, la escuela de ustedes, prepara líderes globales
que seguramente algunos de ellos van a salir, van a tornarse médico, arquitecto, ingeniero, pero lo que me gustó de esa escuela es que para ellos también es un trabajo misionero, un profesional que tiene una experiencia en la FARC o en el DCM, que va a entender que no va a ir a trabajar de arquitecto, ingeniero o médico solamente para ganar recursos. Le estamos cambiando la mentalidad a muchos jóvenes con una escuela así. Le estamos diciendo, oye, ustedes son la influencia en la sociedad. ¿Crees que ese es el desafío que tenemos hoy día para el frente? Creo que sí, un poco hablando sobre lo que se dijo al principio. Dijiste al principio sobre ser a América del Sur, África y Asia. Es una respuesta clara de los viajes misioneros Exacto. más antiguos que Europeo. comenzaron Europa. con Europa, con Estados Unidos, Exacto. que mandaron misioneros para todas esas partes que eran lugares más precarios. Exacto. Y que el Evangelio fue expandido, y por eso son lugares que tienen tanta gente que creyente. Exactamente. Y así como ellos fueron en un tiempo, nosotros ahora somos la respuesta para ellos también, porque Europa está viviendo una frieza espiritual, que se están viendo gente levantarse, Sí, claro. pero la estadística Europa es uno de los continentes menos evangelizados. ¿Por qué? Porque están yéndose para el lado más de los musulmanes. Los musulmanes están creando esta expansión de la religión ahí también. Y con relación a la otra pregunta era... ¿Y qué crees que sea el desafío de hoy día de preparar a estos jóvenes que sean profesionales que pueden llegar a diferentes lugares? Sí, yo creo que sí, porque básicamente antes lo que uno piensa sobre el misionero es que tiene que ir a un lugar y estar ahí tiempo integral. Exacto, claro. Se puede. Se puede. Eso es un misionero a tiempo integral. A tiempo integral. Pero hay muchas veces que hay lugares donde no solamente se va a alcanzar siendo un misionero. Porque el misionero puede trabajar, qué sé yo, en una iglesia, puede trabajar en una comunidad, en una fundación, con diferentes cosas más creativas como fútbol. Claro. Que se ve harto también. Gente que lleva el fútbol para trabajar con niños, trabajar con adolescentes, jóvenes. Pero lo que vemos hoy en día es que hay lugares en la sociedad donde se necesita que el Evangelio llegue. Por ejemplo, como bien dijiste, médicos, abogados que entren en esos lugares donde el Evangelio no es el pilar fundamental de la gente que está en esos lugares. Entonces, por ejemplo, ahora el último viaje misionero que hice fue en Estados Unidos. Y la preocupación de algunas de las personas de mi equipo era ¿cómo le voy a predicar a gente que lo tiene todo? Esa es la pregunta que te iba a hacer yo. ¿Cómo comparas tú, haces esa comparación? Tuviste, y estamos hablando de los países menos evangelizados, más evangelizados, del desafío de ser misioneros biocupacionales. Y hoy día yo veo justamente, puedes tú hacer la comparación, porque estuviste en el Medio Oriente y estuviste en Estados Unidos. Estados Unidos, es verdad, tiene un despertar, siempre ha tenido un montón de gente que adora a Dios, hay iglesias grandes, están buscando a Dios, pero ¿cómo se ve el Evangelio ahí en comparación al Evangelio en el Medio Oriente? Bueno, Estados Unidos es un país evangélico, por así decirlo. Todo el mundo conoce de Jesús, pero conoce el nombre, porque básicamente lo que vimos de historias reales de allá era que la mayoría de las personas, los jóvenes que de allá, de este tiempo, son la tercera generación de los cristianos. Entonces, los abuelos eran cristianos, los padres se alejaron, entonces los hijos nacieron. Y los hijos nacieron sin ese fundamento de los padres siendo cristianos. Entonces, ellos saben de la historia de Jesús, pero no conocen a Jesús. Entonces, muchas de las cosas que vimos, por ejemplo, sí, le hablamos de Jesús, entendían todo, sabían, creen en Dios, todos creen en Dios, pero la necesidad que vimos realmente es que no hay una relación con Dios. Por ejemplo, todos dicen creer en Dios, pero no lo creen a su manera. Entonces, ese es el gran problema de Estados Unidos. La gran mayor gente que nosotros nos encontramos decía, sí, yo creo en Dios, pero al mismo tiempo creía en varias otras cosas. Entonces, lo que nosotros vimos de necesidad es hablar sobre la relación profunda con Dios, hablar sobre esa intimidad personal y sobre también la comunidad, la iglesia. Porque mucha gente también frustrada por las iglesias se aleja y cree que vivir el Evangelio se trata de, voy a vivirlo a mi manera. Pero eso no es lo que nos enseñó
Jesús. Claro, exactamente. Vamos a ir terminando y vamos a pedirle a Marcos que los desafíen. Yo creo que también va a poder en pocos minutos desafiar a cada uno de ustedes, no solamente a los jóvenes, sino que a los pastores, a las iglesias, a los jóvenes, a los adultos, a poder tener conciencia del trabajo misionero y también quizás desafiarnos a los que quieren prepararse para poder servir al Señor como líderes globales, para poder ser influencia a través de una cosmovisión centrada en Cristo Jesús. Marco, háblale a la audiencia y tienes un par de minutos para poder desafiarlos. Bueno, quería desafiarlos a todos a estar en oración por las misiones globales, que no se olviden de esta parte fundamental, de que somos un cuerpo. Y una de las cosas que aprendí este último tiempo, este año, que así me fue trabajando en mi corazón, es que el cuerpo de Cristo no es solamente mi iglesia local, no es solamente las iglesias de mi país, sino que el cuerpo de Cristo es la manifestación del reino de Dios en todo el mundo. O sea, son las iglesias locales que están en Europa, que están en Asia, que están en África, que están en Estados Unidos, que están en Oceanía. Entonces, esa conciencia de ser el cuerpo de Cristo de una forma multicultural es importante, tener conciencia de estar orando a pesar de no saber mucho, porque muchas veces no sabemos, porque puede ser que nunca hemos salido del país, no tenemos contacto con gente de afuera, pero sabemos y podemos estar en oración por nuestros hermanos que están pasando persecución, como países como Egipto, persecución que no pueden predicar el Evangelio, que son segregados, y por nuestros hermanos también de otros lugares como Estados Unidos, que también están buscando al Señor por un avivamiento genuino en su tierra, y así también por las iglesias que están en nuestra ciudad, que creo que también es importante. Si estamos en una ciudad, estamos plantados en un lugar, somos misioneros, somos hijos de Dios que cargamos con el Evangelio, cargamos con el poder del Espíritu Santo, cargamos con la palabra de Dios que trae la transformación hacia nuestra tierra, que sana nuestra tierra y también transforma nuestra sociedad. Cuando comenzamos a caminar, siendo guiados también por el Espíritu Santo, Él nos va a hacer entender que somos luz donde quiera que estamos y que podemos aprovechar toda oportunidad, si somos profesionales, si estamos en tiempo integral en las misiones o si estamos estudiando en una escuela, en una universidad. Podemos ser luz donde quiera que estemos. Entonces pidámosle al Señor por osadía para nuestras vidas, para nuestros hermanos que están con nosotros y para nuestros hermanos que están alrededor del mundo. Si quieres seguir a Marcos, quieres apoyar su trabajo misionero, ahora va el tercer año del DCM, ahora el próximo año, ahora se vuelve a hacer el segundo semestre del segundo año y el próximo año hará el tercer año. Si quieres apoyarlo, puedes seguirlo en Instagram. Tu Instagram es Retes Marcos. Retes Marcos, así que puedes seguirlo, él estará gustoso de responder tus preguntas. Este podcast ha sido realmente fantástico. Vamos a seguir hablando sobre este asunto con otro de nuestros jóvenes. La Iglesia de la Roca está súper comprometida con el trabajo de evangelización mundial. Creemos que tenemos la gran responsabilidad. Así que los esperamos para el próximo capítulo. No te pierdas La Rocas. Es un gran desafío hablar sobre estos temas. Dios te bendiga. Chao.